Seguimos con Ricardo de Izaguirre, presidente de INALE, analizando la situación del sector lechero. En todo el primer tramo, nosotros preferimos dejar hablar a Ricardo para que explicara precisamente de qué estamos hablando cuando hablamos de lechería hoy, actualizando los datos al día de hoy, sabiendo que, para que usted lo entienda, y para que yo lo entienda también me pasa lo mismo, esto es como lo que está pasando con el precio del dólar. Ahora sube, después capaz que baja un poquito y uno no entiende. ¿Y cómo es posible que si subió 1,50 pesos en 2 días, después en un día bajó 1,50 y volvió al precio que tenía antes, que es superior al de hace 15, 20 días atrás, pero bajó? ¿Cómo es esto? Bueno, lo mismo pasa con el sector de la producción, en este caso el sector lechero, que tiene una cantidad de variables más allá de las del mercado internacional, que van con este tema del dólar también, que puede hacer ganar y perder. Pues se puede ganar en algunos aspectos, pero se puede perder en otros, porque los insumos son en dólares. La gran mayoría, ¿o no? Cuando yo digo que exportamos el 70%, es que exportamos el 70% en dólares. Pero lo que el otro 30% de lo que recibe la industria, sí, ¿verdad? El otro 30% es del mercado interno, que es en pesos. Claro. Eso, bárbaro, diríamos, que si sube el dólar, bueno para todo, para la industria sobre todo. Cuando baja el productor, y si decimos que es una cadena integrada, significa que los productores, sobre todo los más activos, los que han hecho más inversión, tienen el 70% de sus costos en dólares también. Y ahí le aumenta. Y ahí como que empatás, que tú recibís el 70% del precio en dólares, pero tus costos son el 70% también en dólares. Cuando yo lo diferencio y voy a los productores de menos escala, ahí la participación de elementos que van, de costos que van en pesos es mayor. Mano de obra, energía eléctrica, combustible, en fin, sus costos familiares, ¿no? Uh-huh. Y ahí tengo una diferencia de que los costos familiares pasan a ser el 40-45% en pesos, y ahí sí tendría un beneficio. O sea que, si dijéramos globalmente para la lechería, podemos decir, bueno, empatamos. Si yo voy a algún sector de los productores más familiares, es ventajoso de que el dólar suba. Bien, ¿y qué está pasando con el tema del endeudamiento del sector lechero, de los productores lecheros, que ha sido uno de los aspectos que se ha reclamado más? Se ha dicho que, bueno, que tiene que existir algún tipo de oxígeno, y de hecho se han hablado, se ha dicho mucho en los últimos tiempos, para poder tener resto, o para poder seguir dentro del rubro, poder seguir siendo productor lechero. Es decir, si no aparece algún tanque de oxígeno, no pueden seguir en el nivel de endeudamiento tanto de la industria como del sector primario rondaba en el 2010 aproximadamente 100 millones de dólares cada uno de los sectores. En este momento el sector primario debe 300 millones de dólares y el industrial 200 y algún pesito más. En el sector primario, ¿a qué se debe? Se debió primero, en el momento de los precios mejores, el sector se endeudó en 100 millones de dólares, que fue cuando hizo toda esa explosión de producir y reinvirtió 100 millones de dólares. Los otros 300 millones de dólares se debieron a este atraso de precio que recibió. Cuando hablamos que bajó a $2.000 la tonelada, el productor recibió 20. O sea, ahí recibía menos plata de la que estaba gastando. Exacto. Para producir. Seguía con los costos de 28 y recibía 23, 24. Y algunas industrias, y ya te paso un aviso, no nacionales, industrias extranjeras que estaban en el país, y que algunas todavía están, pagaron 14, 15 centavos de dólar. Ya vamos a ir al tema de la industria. Entonces, ¿qué pasa para que... Hoy que tenemos dos instrumentos. Uno, que es un fondo que se realizó, ya es la tercera emisión de lo que se llama fondo lechero. Ese fondo es un fideicomiso, el productor recibe el dinero y lo paga a futuro de su bolsillo, se le va descontando de la leche remitida a futuro. Ese fondo fue de 78.800.000, se dio en el fin del 2015 y principio del 16, y se está pagando, los 78 estamos viendo 60 millones de dólares, lo venimos pagando. Los otros
la otra deuda que tiene el sector, está muy concentrada en los productores más activos. Y hay el instrumento que se acaba de firmar a fin de año y que el decreto reglamentario se firmó el otro día acá en Florida, de esa ley. Es un fondo, se crea un fondo con 1.30, cuando se hizo el último aumento del precio de la leche al consumidor, 1.30 de ese precio pasa a un fondo. No va a la industria, todo el precio ese, los 23.50, o sea que 1.30 va a un fondo. Ese fondo en 6 años va a generar 36 millones de dólares. 6 millones de dólares de eso se va a distribuir en los productores que remitieron en el 2017 menos de 480.000 litros año. ¿Por qué? Porque esos productores, cuando uno los estratifica, observa que no tuvieron deuda, no están todos en la deuda bancaria, ¿no? Porque el productor no tiene las garantías suficientes, porque el banco no les da, y sobre todo porque el productor prefiere sacar de su cuero de pronto, vender animales o desmejorar su nivel de vida con tal de no endeudarse. Entonces era necesario y bueno que a ese productor se le diera el dinero cantante y sonante y lléveselo. ¿Cuándo se lo van a dar eso? ¿Cuándo lo reciben? Y bueno, tenemos una empresa que es Conaprole, que es el 70% de los productores, que comprometió que no bien tengamos los listados, que yo justo estuve trabajando en eso y pensamos que antes de fin de mes esté pronto, le adelantaría el dinero a los productores. Estamos hablando de 30 días. Menos, ¿no? Menos de 30 días. Porque lo adelantaría la empresa, ¿no? Esto nos va a llevar 3 meses. O sea que nosotros a Conaprole le decimos, bueno, bancarnos 3 meses. Y bueno, es parte de los sistemas cooperativos que están detrás de... otros 27 millones de esos 36 van para formar un fondo de garantía. Que significa que el productor que lo quiera se presenta y mejora las garantías de los créditos ya otorgados. Yo tengo un crédito y me mejora en un 30%, hasta en un 30% mi garantía. Cuando yo tengo mejores garantías, el banco me mejora mi perfil, mi categoría, me mantiene la categoría, pero hasta me puede bajar de pronto en algún caso el interés. Y en el caso que no me baja el interés, me puede permitir que yo pague a más plazo. Esta deuda de los 300 millones de dólares tiene una característica que es mucho más embromada, y es que es a corto plazo. La mayoría del productor, y capaz que a todos nos sucede lo mismo, decimos, vamos a sacarla por poco tiempo, vamos a no. Entonces el promedio de la deuda en la lechería es de 3 años y medio. Y de pronto vos sacaste una máquina ordeñera, un tanque de frío, que tenés 10 años o más para amortizar, porque si yo lo pongo a 3 años y medio, 4. He visto productores que la pagan en el año, y eso te mata, porque cuando viene la bajada de precios y la plata tiene que salir de algún lado. Esto busca eso, decirle, bueno, ese productor, digo, estoy ahogado, no puedo pagar, no, bueno, ¿cuánto se quiere tomar? ¿8 años? Tómese 8 años. Es más, capaz que en algún caso puede haber alguna gracia. Y es más, el Banco República ya ha dado el mensaje de que hasta septiembre puede haber que las amortizaciones no se realicen a la espera de que ya esté disponible este dinero. Creemos que eso... No hay subsidio, pero hay flexibilidad. Los otros subsidios no podemos dar. No se pueden dar. En el mercado internacional no te lo podríamos... Europa tiene subsidios de todo tipo, por pintar una portera o por algo. Cuando Europa invade de leche, tiene los subsidios porque sos joven, porque te instalaste en determinada zona, porque trabajás los efluentes de tal forma, porque plantaste, o sea, tenés apoyos muy fuertes que hacen que nosotros no podamos competir. Y ahí me voy, después si querés charlamos los acuerdos de Unión Europea Mercosur, que nosotros no lo aceptamos en lechería, porque no competimos en forma igualitaria. Porque ellos están subsidiados y acá no. Claro. O sea, ¿Y qué está sucediendo? Bueno, y los otros 3 millones, los otros 3 millones me faltan 3, llevan 27, 3. Esos otros 3, a los cuales se agregaría lo que no se utilice de los 27 millones estos que hablábamos, quedaría para un fondo de desarrollo de la lechería, en el cual nosotros pretendemos incluir lo que es efluentes que precisamos para largo plazo, porque la inversión en efluentes
Si bien es un activo que uno va a utilizar gestionándolo bien como fertilizante, es un costo que no lo ves, es una inversión que no la ves enseguida. Nos está quedando 2 minutos, y en 2 minutos tenemos que hablar de la promoción de la actividad del 1 de junio, ¿sí? Y a su vez, ¿qué pasa con los costos fijos? ¿Qué pasa con la energía eléctrica? ¿Qué pasa con el combustible? Que son 2 aspectos que se han reclamado, y con el costo de laboral que se habla, y ha formado parte de la plataforma del movimiento Un Suelo Uruguay, que arrancó con el tema agropecuario y después se ha ido diluyendo en el resto de la sociedad. Pero ¿qué pasa para el sector lechero con el costo fijo de la luz, la energía eléctrica y en los combustibles? La energía eléctrica en los predios lecheros representa el 4%, 4 o 5 según el predio. Para dimensionarlo, lo que importa. Llevamos ya 9 meses de un descuento del 15% mínimo, en los predios más grandes es el 15%, algún predio familiar está exonerado los primeros 500 kilowatts, por lo cual representa algún peso más. Y alguien puede decir sí, pero... es poco. Es poco, porque un 15% del 4 no es mucho. Pero para una familia que diga, bueno, yo ahorré 3, 4, 5 mil pesos, en campaña es que vos mandes al botija a estudiar o no. No te cambia la ecuación, pero para el productor chico es una ayuda. Pero además ayuda a dimensionar, porque cuando nosotros decimos, recién te hablaba del dólar, que de repente en determinado momento se dijo que suba el dólar. Vamos a sacar cuenta, vamos a ver si impacta realmente, para no pitar al grito, ¿no? Y en esto también, o sea, porque a las industrias lleva el mismo 15%. Y es mucho, son 20 millones de dólares lo que gasta la industria en energía eléctrica, también el sector primario. Estamos hablando de 40 millones de dólares, es un 15%, son 6 millones de dólares, que se abarató el sector. No, es un sector que exporta por valor de 600 millones de dólares, como decir, 6 millones no es mucho, pero ayuda. Bien, y mientras vamos viendo el combustible, para los productores que tributan por IMEVA, que también se discutió que era difícil de poder cobrarlo, voy a hacer la factura. Es un espectáculo, ¿sabes? ¿Funciona bien? Funciona muy bien. ¿Y qué descuento tienen? Es un 18%. 18%. Las boletas del mes que gastaste en el mes lo presentás en Navita o en otras de estas empresas y ahí te la dan. Lo bueno es que te llevas la plata en el bolsillo. Para aquel que tributa por IMEVA, el que tributa por IRAE ya se les descontaba. Ahora vos cuando hacías tus cuentas a fin de año pasaba, como era un costo, vos descontabas. Es para esos productores, o sea que es también es justicia tributaria. Y con respecto a la energía eléctrica, estamos trabajando muy bien con UTE, también las gremiales lecheras. Nosotros tenemos 20 gremiales lecheras, además de las cooperativas, tenemos 20 gremiales lecheras, que es otra riqueza. Podremos estar de acuerdo a veces, pero a veces es importante que te estén llamando la atención, y las tenemos también en INALE. Para generar, con esta energía eólica, los cambios de generación de energía son distintos y te permiten en algún horario tener tarifas más baratas, incluso tener tarifas. Nosotros estamos buscando tener una tarifa tambera o una tarifa... ¿Eso se está trabajando? Sí. ¿Y puede cuajar en este 2018 o tiene que cuajar? No, es que nos han dado el mensaje de que sí, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, que están trabajando bien en serio, incluso con servicios que tal vez lo realicemos a través de INALE, de ahorro energético en los predios. Ricardo, nos vamos a encargar en el programa de difundir la actividad del 1 de junio. La dejamos pendiente. Perfecto. Nos comprometemos a estar promocionando en este espacio, en este programa. Ese spot ya le voy a pedir a Renson que lo incluya en una de las tandas, así de aquí a junio lo difundimos. Gracias por haber venido, gracias por el tiempo que has dispensado. Sí. Alberto, una vez al año en el foro nosotros rendimos cuenta de lo que estamos haciendo y qué pretendemos hacer. Precisamente eso es una actividad. Y dar un mensaje hacia dónde va la lechería, traer algún invitado de esos que miran de lejos. Y este año algunos productores importantes del país van a estar presentes. Lo estaremos ampliando la información. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Amigas y amigos, como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena, nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.